Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El programa de intercambio académico competitivo en Nexus Prime había estado funcionando durante exactamente 437 años galácticos estándar, tiempo suficiente para que las civilizaciones participantes desarrollaran un sentido de superioridad insufriblemente refinado sobre todo el asunto. La sede del programa ocupaba una aguja cristalina que sobresalía de la superficie del planeta como un dedo medio particularmente ambicioso dirigido al cosmos, aunque es de suponer que los arquitectos lo habían concebido como un símbolo de aspiración intelectual más que como un insulto cósmico. Nexus Prime en sí era uno de esos mundos agresivamente neutrales donde 17 composiciones atmosféricas diferentes coexistían de algún modo en perfecta armonía, mantenidas por una tecnología tan avanzada que hacía que la mecánica cuántica pareciera pintura de dedos. El planeta servía como un terreno de encuentro diplomático donde las especies podían reunirse para demostrar su destreza intelectual sin el inconveniente de tener que respirar el aire de los demás o tolerar sus preferencias gravitatorias. La Academia Centaurian representaba el pináculo absoluto de la educación galáctica, aceptando solo a 12 estudiantes por ciclo de un grupo de candidatos que típicamente se contaba por millones. Entrar en Centaurian no era solo prestigioso, era el tipo de logro que civilizaciones enteras usaban como derecho a presumir durante siglos. Las pruebas de ingreso de la academia eran asuntos legendarios, combinando rigor intelectual con evaluaciones de sensibilidad cultural que podían reducir a diplomáticos experimentados a desastres temblorosos. Lo que hacía las pruebas particularmente entretenidas era la elaborada jerarquía social que había evolucionado a su alrededor. La delegación Corbani siempre llegaba primero, con sus formas cristalinas refractando la luz en patrones que supuestamente indicaban un procesamiento cognitivo superior. Los Tecmar típicamente lo seguían, sus formas tentaculares ondulando con lo que pasaba por paciencia digna entre su especie. Los Borak llegaban después porque disfrutaban haciendo una entrada triunfal y tenían el tipo de reputación que hacía que otras especies se apartaran por reflejo. Cada especie había desarrollado su propia marca particular de intimidación intelectual. Los Corbani favorecían las matemáticas cuánticas entregadas con el tipo de precisión casual que sugería que estaban conteniendo sus capacidades reales. Los Tecmar preferían discusiones filosóficas que podían atar a los oponentes en nudos conceptuales durante horas. Los Borak simplemente irradiaban un aura de superioridad mental tan espesa que prácticamente se podía ver formando nubes alrededor de sus cabezas. Y luego estaban los humanos. Los humanos habían sido parte de la comunidad galáctica durante exactamente 43 años, lo cual era aproximadamente 42 años y 11 meses más de lo que la mayoría de las especies pensaba que merecían. Venían de un mundo que otras civilizaciones habían clasificado como un mundo letal de clase 12. Lo que significaba que era el tipo de lugar donde la evolución aparentemente había decidido que la supervivencia requería desarrollar una relación íntima con la violencia, la imprevisibilidad y lo que el resto de la galaxia llamaba cortésmente técnicas agresivas de resolución de problemas. El hecho de que los humanos hubieran desarrollado los viajes espaciales era considerado algo así como una anomalía estadística. El hecho de que luego hubieran procedido a unirse a la comunidad galáctica y comenzaran a postularse a instituciones académicas prestigiosas era el tipo de broma cósmica que hacía que los filósofos cuestionaran la naturaleza fundamental de la existencia. La mayoría de las especies consideraba la participación humana en las pruebas como un gesto encantador pero, en última instancia, inútil, algo así como ver a un insecto particularmente decidido intentar entender la astrofísica. Era divertido en pequeñas dosis, pero nadie esperaba que lograra algo significativo. Las pruebas de este ciclo en particular tenían lugar en el gran salón de exámenes de la academia, un espacio diseñado para acomodar las diversas necesidades ambientales de diferentes especies mientras se mantenía una atmósfera de seriedad académica. El salón contaba con entornos adaptativos que podían cambiar entre diferentes configuraciones de gravedad, composiciones atmosféricas e incluso tasas de flujo temporal para especies que experimentaban el tiempo de manera diferente. La prueba final del ciclo era siempre la más dramática, en parte porque determinaba el último puesto restante en la clase de ese año, y en parte porque, para ese punto,
las diversas especies se habían trabajado a sí mismas hasta un estado de fervor competitivo que bordeaba lo religioso. La prueba en sí era típicamente un duelo intelectual entre los dos candidatos con mayor puntuación, realizado de acuerdo con protocolos que habían sido refinados durante siglos para garantizar la equidad mientras se maximizaba el valor de entretenimiento para los observadores. La prueba final de este año había atraído a una audiencia inusualmente grande, en parte debido a la diversidad sin precedentes de especies que habían llegado a las rondas finales, y en parte porque habían circulado rumores sobre algunos desarrollos altamente irregulares en las etapas preliminares. La mañana de la prueba final amaneció con el tipo de claridad cristalina por la que Nexus Prime era famoso, mientras 17 sistemas atmosféricos diferentes se alineaban para crear un clima que era simultáneamente perfecto para todos y óptimo para ninguno. El salón de exámenes zumbaba con anticipación mientras delegados de docenas de especies se acomodaban en las galerías de observación. Sus diversas formas de comunicación creaban una sinfonía de clics, silbidos, armónicos y emisiones telepáticas que habrían llevado a la distracción a un lingüista humano. La cola para la prueba final se formó de acuerdo con protocolos establecidos a través de siglos de negociación diplomática y compromiso cultural. Cada especie tenía su patrón de aproximación designado, sus posiciones de espera tradicionales y sus métodos culturalmente apropiados para demostrar paciencia y preparación intelectual. Los delegados Corbani se organizaron en patrones geométricos que supuestamente optimizaban su procesamiento cognitivo colectivo. Sus cuerpos cristalinos atrapaban y refractaban la luz ambiental, creando patrones de arcoíris que cambiaban y fluían mientras participaban en lo que pasaba por conversación entre su tipo. Ya habían calculado 17 matrices de probabilidad diferentes para los resultados probables del día, y su confianza en el éxito de su candidato irradiaba de ellos como el calor de una estrella. El contingente Tecmar se había formado en una discusión filosófica ascendente que parecía existir en al menos 4 dimensiones simultáneamente. Sus formas tentaculares se entrelazaban y separaban en patrones que expresaban ideas complejas sobre la naturaleza de la competencia, el logro académico y la importancia cósmica del dominio intelectual. Habían pasado la noche anterior componiendo elaborados marcos mentales que les permitirían apreciar su inevitable victoria desde múltiples perspectivas filosóficas. La delegación Borak mantenía su habitual posición de superioridad distante, con sus formas imponentes dispuestas en una configuración que sugería tanto dominio físico como desprecio intelectual por el procedimiento. No se habían molestado en calcular matrices de probabilidad ni en componer marcos filosóficos porque consideraban su victoria como una conclusión inevitable que no requería preparación adicional. Representantes de una docena de otras especies llenaban los espacios restantes en la cola, cada uno manteniendo su propia marca particular de anticipación digna. Los Zarati zumbaban en patrones armónicos que supuestamente mejoraban la función cognitiva. Los delegados Malborian participaban en intercambios rápidos de lo que sonaban como insultos, pero que en realidad eran expresiones de respeto y aliento mutuo. Y al final de la línea, ocupando la posición final con el tipo de indiferencia casual que hacía que todas las demás especies en el salón quisieran rechinar los dientes, o estructuras dentales equivalentes, estaba una humana. Había llegado exactamente 17 minutos antes de que la prueba estuviera programada para comenzar, lo cual violaba aproximadamente 43 protocolos diferentes con respecto al tiempo de preparación adecuado, la llegada temprana respetuosa y el cultivo de estados mentales apropiados para la competencia académica. No había participado en ningún ritual de preparación visible, no había consultado ninguna matriz de probabilidad y no había intentado establecer ninguna forma de comunicación diplomática con los otros candidatos. En cambio, simplemente había caminado hasta el final de la línea, revisado algún tipo de dispositivo primitivo de medición de tiempo atado a su muñeca y se había acomodado en una postura de espera que lograba parecer simultáneamente relajada y alerta de una manera que incomodaba profundamente a las otras especies. Su apariencia era típicamente humana en su agresiva normalidad. Poseía la configuración bípeda estándar, la disposición habitual de órganos sensoriales y el tipo de proporciones físicas que sugerían que su especie había evolucionado para la versatilidad en lugar de la especialización. Su ropa era práctica en lugar de ceremonial, consistente en prendas que parecían diseñadas para el movimiento en lugar de la exhibición. Lo que incomodaba a las otras especies no era su apariencia, sino su actitud. Estaba al final de la línea como si perteneciera allí,
como si su presencia fuera perfectamente natural y esperada, como si la idea de que alguien pudiera objetar su participación nunca se le hubiera ocurrido. Los delegados Corbani habían comenzado inmediatamente a recalcular sus matrices de probabilidad para tener en cuenta esta variable inesperada. La presencia de un candidato humano en la prueba final no era algo que sus modelos hubieran anticipado, y la discordia computacional resultante estaba causando fluctuaciones visibles en sus patrones de refracción de luz. El contingente Tecmar se había lanzado a una discusión filosófica de emergencia sobre las implicaciones de que especies primitivas intentaran participar en competencias académicas avanzadas. Sus formas tentaculares se retorcían con mayor intensidad mientras luchaban por desarrollar marcos conceptuales que pudieran acomodar esta situación sin precedentes. La delegación Borak había respondido con el tipo de desprecio desdeñoso que típicamente reservaban para insectos particularmente molestos. Su representante había mirado a la humana de arriba abajo con una expresión que sugería que estaba evaluando su potencial como un bocadillo ligero en lugar de como una competidora académica seria. La tensión en la cola era palpable, irradiando hacia afuera desde las diversas especies como la distorsión por calor en un desierto. Cada pocos minutos, una delegación u otra enviaba a un representante a consultar con los administradores de la prueba sobre la propiedad de permitir que un humano participara en una competencia tan prestigiosa. Los administradores, que habían estado lidiando con la política académica interespecies durante más tiempo del que la mayoría de las civilizaciones habían poseído lenguaje escrito, habían respondido con el tipo de obstinación burocrática paciente que podía capear cualquier tormenta de indignación diplomática. La humana había calificado para la prueba final de acuerdo con los protocolos establecidos. Sus puntajes preliminares cumplían con los estándares requeridos. Sus credenciales académicas habían sido verificadas a través de los canales apropiados. Por lo tanto, se le permitiría participar independientemente de lo que alguien pensara sobre lo absurdo fundamental de la situación. La humana misma parecía felizmente inconsciente de la crisis diplomática que su presencia había creado. Permanecía en su posición al final de la línea, ocasionalmente revisando su dispositivo de tiempo primitivo, a veces estirándose de maneras que sugerían que su especie había evolucionado con un desprecio casual por el concepto de dignidad. A medida que se acercaba la hora señalada para la prueba, la tensión en el salón alcanzó niveles que comenzaban a afectar los sistemas de procesamiento atmosférico. Los controles ambientales trabajaban horas extras para mantener condiciones óptimas para todas las especies mientras intentaban simultáneamente compensar las emanaciones emocionales de varios cientos de seres altamente agitados. Los administradores de la prueba tomaron sus posiciones al frente del salón, sus diversas formas dispuestas alrededor de una plataforma ceremonial que serviría como sede para la competencia final. La plataforma en sí era una maravilla de tecnología adaptativa, capaz de reconfigurarse para acomodar cualquier tipo de contienda intelectual que pudiera requerirse. La cola comenzó a avanzar a medida que comenzaban las ceremonias preliminares. Cada delegación procesionaba hacia la plataforma de acuerdo con sus protocolos tradicionales, sus movimientos acompañados por música ceremonial que de alguna manera lograba ser apropiadamente digna para 17 tradiciones culturales diferentes simultáneamente. Los Corbani avanzaron con precisión matemática. Los Tecmar fluyeron hacia adelante en contemplación filosófica. Los Borak avanzaron a grandes zancadas con el tipo de confianza que bordeaba la arrogancia. Y al final de la procesión, la humana caminó hacia adelante con la misma actitud casual que había mantenido durante toda la mañana. No creó patrones geométricos ni tejió conceptos filosóficos a través del espacio. No irradió confianza ni emanó auras de superioridad intelectual. Simplemente caminó hacia adelante como alguien que se dirige a una cita por la que siente una leve curiosidad, pero que no le preocupa particularmente. La prueba final estaba a punto de comenzar y todos en el salón estaban a punto de descubrir que sus suposiciones sobre los humanos, sobre la competencia académica y sobre la naturaleza del comportamiento civilizado iban a requerir una revisión bastante dramática. El campeón Borak subió a la plataforma con el tipo de presencia que hacía que la realidad misma pareciera tomar nota. Ketmaran el inevitable medía casi 3 metros de altura, su marco exoesquelético brillaba con mejoras biometálicas que servían tanto para propósitos ceremoniales como prácticos. Su especie había dominado las competencias académicas galácticas durante más de 2 siglos,
no a través de ningún don intelectual particular, sino a través de su maestría en lo que llamaban intimidación cognitiva. Los Borak habían descubierto hace mucho tiempo que a la mayoría de las especies les resultaba difícil participar en razonamientos complejos mientras procesaban simultáneamente la sutil amenaza de aniquilación física. No era que realmente tuvieran la intención de usar la violencia, tal comportamiento habría sido bárbaramente primitivo. Más bien, habían refinado el arte de sugerir violencia potencial hasta tal punto que los recursos cognitivos de sus oponentes se desviaban inevitablemente de las actividades académicas al cálculo de supervivencia. Ketmarán encarnaba esta filosofía perfectamente. Sus credenciales académicas eran ciertamente impresionantes por derecho propio, pero su verdadera ventaja residía en su capacidad para hacer que otros seres fueran agudamente conscientes de su propia vulnerabilidad física. Las galerías de observación zumbaban con anticipación mientras Ketmarán se posicionaba en un extremo de la plataforma. La humana subió a la plataforma desde el extremo opuesto, y el contraste fue inmediatamente evidente para todos los presentes. Donde Ketmarán proyectaba una amenaza controlada, ella irradiaba indiferencia casual. Donde él se movía con precisión depredadora, ella caminaba con el tipo de andar relajado que sugería que estaba dando un paseo por un parque. No era particularmente alta para los estándares humanos, lo que la hacía aproximadamente la mitad de la altura de Ketmarán. Los administradores anunciaron el comienzo de la prueba. La competencia final comenzaría de inmediato, realizada de acuerdo con los protocolos tradicionales, con la victoria determinada por la demostración de una capacidad académica superior. Ketmarán se lanzó inmediatamente a lo que se había convertido en su táctica de apertura característica. Comenzó con una demostración matemática que requería el procesamiento simultáneo de 17 sistemas numéricos diferentes, mientras sus mejoras biometálicas cambiaban a configuraciones que sugerían que podía pasar del discurso intelectual al desmembramiento físico sin perder el ritmo. La humana escuchó su apertura con lo que parecía ser una atención cortés, asintiendo ocasionalmente. Cuando él concluyó su demostración con un floreo que hizo que sus mejoras brillaran de manera particularmente amenazante, ella esperó un momento como si considerara su respuesta. Luego dijo, «Eso es lindo». Lo dijo en el tono de voz típicamente reservado para reconocer la descripción de alguien sobre su almuerzo. Las galerías de observación cayeron en un silencio atónito. Las mejoras biometálicas de Ketmarán parpadearon con incertidumbre. Ningún oponente había respondido jamás con desinterés cortés. Decidió escalar a su enfoque secundario, que implicaba un discurso filosófico sobre la naturaleza de la excelencia competitiva, mientras su presencia física se volvía aún más explícitamente amenazante. Comenzó a rodear la plataforma. La humana observó su actuación con la misma atención casual que podría haberle dado a un artista callejero. Cuando se lanzó a un argumento particularmente complejo, ella lo interrumpió. «¿Vas a seguir hablando?», preguntó. «¿O vamos a competir de verdad?». La pregunta fue entregada en un tono tan práctico que tardó varios segundos en registrarse en la audiencia. Ella no estaba intimidada. Aparentemente, estaba aburrida. Las mejoras de Ketmarán comenzaron a cambiar a configuraciones más explícitamente agresivas. Se acercó a la humana, su exoesqueleto mejorado creando vibraciones armónicas sutiles diseñadas para desencadenar respuestas de miedo. En lugar de eso, ella lo miró con una expresión de leve curiosidad y dijo, «¿Se supone que esto debe dar miedo?». Las galerías de observación estallaron. Ketmarán estaba experimentando el fracaso total de la intimidación cognitiva. Decidió hacer su despliegue de amenaza más explícito. Su exoesqueleto se reconfiguró para enfatizar su ventaja de tamaño. Se movió a una posición para golpear. La humana observó estos preparativos con lo que parecía ser interés académico. Luego hizo algo que ningún competidor Borak había experimentado jamás, se rió. No una risa nerviosa, sino con auténtica diversión. «Oh», dijo. «¿Crees que esto se trata de pelear?». Y entonces ella se movió. El movimiento humano, resultó, no era exactamente lo que el resto de la galaxia había esperado. Lo que no habían visto era a un humano moviéndose con la eficiencia casual que 4.000 millones de años de evolución en un mundo letal habían diseñado en su especie. La humana dio un paso adelante, se agachó bajo la postura defensiva repentinamente torpe de Ketmarán y entregó lo que su especie habría reconocido como una patada lateral bastante estándar a su centro de masa.
La patada no fue particularmente dramática. Fue técnica competente pero no extraordinaria. Lo extraordinario fue su objetivo. Ketmarán había asumido que era inmune al ataque físico de especies más pequeñas. Esa suposición se basaba en un malentendido fundamental de la fisiología humana y la presión evolutiva de un mundo letal. La patada conectó con el plexo solar de Ketmarán, o su equivalente, y transfirió energía cinética con una eficiencia brutal. Ketmarán salió de la plataforma en una trayectoria que lo llevó a través del salón en un arco elegante, golpeando la pared trasera con un impacto que hizo vibrar toda la estructura, para luego deslizarse hasta el suelo, donde permaneció inmóvil intentando recordar cómo respirar. El salón de exámenes cayó en silencio. La humana miró a la pared, luego a la plataforma, luego a las galerías. Entonces, dijo, ¿gané? Los administradores se encontraron en una posición difícil. Técnicamente, la humana había logrado la victoria mediante la demostración de una capacidad superior. El hecho de que su demostración hubiera implicado violencia física era técnicamente irrelevante para el resultado. El administrador principal, un Corbani, dio un paso adelante. Tras consultar bases de datos legales y precedentes, que en la confusión inicial parecían casos presidenciales, pero eran claramente jurisprudencia, anunció. La prueba ha concluido con una demostración decisiva de capacidad superior por parte de la candidata humana. Las galerías estallaron en protestas. Los Borak argumentaron que la violencia no tenía lugar, pero su posición fue socavada por su propia historia de tácticas de intimidación. Los Corbani intentaron argumentar contra el espíritu de la competencia, pero sus modelos indicaban que ella había resuelto el problema de manera más eficiente que nadie. Los Tekmar intentaron argumentos filosóficos, pero la lógica dictaba que ella simplemente había empleado un enfoque más directo. Uno por uno, las objeciones fueron desmanteladas. La victoria era oficial. La humana escuchó el anuncio con atención cortés. Cuando el administrador terminó, asintió una vez y dijo, «Gracias». Luego bajó de la plataforma y se dirigió a la salida. Al llegar a la salida, la humana se detuvo y miró hacia atrás al salón donde Ketmarán finalmente estaba logrando extraerse de la pared con ayuda médica. «Díganle que dije que fue un buen combate», llamó a la delegación Borak, y luego desapareció por la salida. La galaxia acababa de aprender algo importante sobre los humanos. A veces, las tradiciones intelectuales más sofisticadas podían ser deshechas por una perspectiva refrescantemente directa. Y a veces, la especie que todos asumían que era primitiva resultaba entender la naturaleza esencial de la competencia mejor que nadie. En algún lugar de las bases de datos administrativas de Nexus Prime, se agregó una pequeña anotación al expediente académico de la humana, demuestra capacidades excepcionales de resolución de problemas y enfoques innovadores para la resolución de conflictos. Considerando todo, era probablemente la forma más diplomática de describir a alguien que acababa de patear las suposiciones de la galaxia a través de una pared. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.